puestos, ¿eh? Vamos a ver si... Ok. Bueno, amigos, pues buenas tardes, buenos días. Vamos a empezar a estudiar el capítulo siguiente de el libro de Génesis. Ustedes recordarán que en el capítulo anterior, en el capítulo 8, estuvimos analizando todas las analogías que nosotros vemos representadas a través de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que representó para el hombre esta salvación que hizo Dios acerca del género humano a través de Noé y su familia. El arca fue el conducto y también estudiamos, analizamos cómo es que el arca es una representación de diversos aspectos y el más importante de Yeshua, que nos da una oportunidad, una nueva oportunidad de vida, una salvación. Y otra de las analogías tiene que ver que vimos con relación al inicio, es la creación. Cuando se crean los animales, cuando se crean las semillas, la oportunidad, la creación del hombre y la mujer. Y todo esto, de alguna manera, es muy importante considerarlo porque el punto central de este nuevo comienzo para la humanidad implica el hecho de ser conscientes del carácter de Dios, del amor de Dios para el hombre. Cuando nosotros pensamos de esa manera, entonces entendemos mejor todavía esta nueva oportunidad a partir de que nosotros hemos tomado la decisión de cambiar de vida. Es decir, quizás en tu vida, en mi vida, hubo la necesidad de un diluvio, de acabar, de matar la carne, toda carne que había, que era producto de una vida sin Dios y de pecado. Y a partir de esta nueva oportunidad, a partir de conocer la cruz, que como vimos es un simbolismo alegórico del arca que preserva la vida, pues a partir de que nosotros comenzamos a comprender la cruz, entonces tenemos la oportunidad de conocer una vez más el amor de Dios y la misericordia, y tenemos la oportunidad de entender que por más que hagamos nosotros muchas cosas por alcanzar la salvación por nuestros propios méritos, va a ser imposible, ¿no? Eso no lo vamos a lograr nunca, sino a través de los méritos del elegido, del único, del ungido, del Hijo de Dios. Y esa es la razón por la cual es importante estudiar y analizar y que nos queden muy claras todas las analogías. Por ejemplo, una de varias analogías que estuvimos estudiando es que en el momento en que, en el tiempo de la creación, cuando Dios ordenó que se separaran las aguas y que quedara descubierta la tierra, esto tiene que ver con el momento en el que la paloma que envió Noé tiene la oportunidad de pisar su planta sobre tierra seca. Y como eso, varias analogías que vimos en todo el capítulo anterior. Ahora vemos cómo es que el Señor le ordena a Noé que salga con su familia y con todos los animales que salvó del diluvio. Y después de haber llevado a cabo una adoración Noé, que también lo estudiamos y entendimos en qué sentido nosotros nos podemos identificar con Noé, acerca de nuestra adoración a Dios en espíritu y en verdad. Es como nosotros podemos entender también este nuevo comienzo, cómo es que debe ser este nuevo inicio de nuestra vida a partir de que conocemos a Yeshua, el encuentro que tuvimos con Yeshua
ya sea que lo hayas conocido como Jesús, como Jesucristo, como Yeshua, que es el mismo, no estamos hablando de otra persona, es un nombre hebreo. Y, y a partir de entonces vamos a entender que también recibimos instrucciones. Es decir, Dios le dice a Noé cómo es que debe vivir, qué es lo que tiene que hacer para empezar. Y Noé, en obediencia, comienza a llevar a cabo todo lo que el Señor le instruye. Así es de que vamos a comenzar con el capítulo 9, desde el versículo 1. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Vamos a detenernos un poquito aquí en la palabra bendijo. La palabra bendecir tiene un contexto bien, bien importante que nosotros debemos tomar en cuenta. De acuerdo al significado de la palabra bendecir, que en el hebreo es la palabra barak, que significa arrodillarse, está relacionado con la rodilla. La bendición en el contexto hebreo, en el contexto original de la Biblia, tiene que ver con un acto de adoración cuando se bendice a Dios. ¿Okay? El signo, la expresión más coherente cuando tú bendices a Dios tendría que ser arrodillándote, postrándote, en reverencia a quien estás tú bendiciendo, que es en este caso a Dios. Pero cuando la Escritura refiere que Dios bendice al hombre, implica un acto por el cual Dios otorga un beneficio. Es un signo de bienaventuranza. ¿Okay? Siempre que vemos en la Escritura que Dios bendice al hombre, nosotros podemos ver cómo es que tiene que ver con bienaventuranzas para quien Dios bendice. Por lo que en el contexto de la bendición a Noé, que Noé y sus hijos recibieron por parte de Dios, tiene que ver con un acto de bondad y fidelidad de Dios para con Noé, con sus hijos y las generaciones venideras. Ya que como vimos en el capítulo 8 de Génesis, Dios prometió que no volvería a destruir a todo ser viviente sobre la tierra, mientras que permanezca esta esperanza. No cesará la sementera, ni la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Se acuerdan? Cómo es que hace esta promesa al final, concluye el capítulo 8. Entonces es una promesa que vamos a ver ahorita cómo es que Dios confirma con un aspecto visual muy hermoso. Y este es el sentido en cómo nosotros debemos entender. Cada vez que nosotros vemos en la Escritura que dice, y Dios bendijo a, es en ese sentido, en un contexto de bienaventuranza, de toda la bienaventuranza. Y recibe una orden para empezar, lo que te decía, ok, una vez que tú ya tienes un encuentro con Yeshua, con Jesucristo, tienes esta oportunidad, la oportunidad de cambiar tu vida, pero en base a instrucciones, no como tú consideras que debes hacer las cosas, no es como tú pienses. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste una vez y no te resultó. ¿Ok? Tu vida anterior, en tu vida anterior, tú hiciste las cosas como tú consideraste que eran mejores. Pero llegaste al punto en el que tuvo que haber venido a tu vida un diluvio para destruir todo aquello. ¿Por qué? Porque todo estuvo corrompido, todo estuvo mal hecho. Las decisiones que tomaste fueron equivocadas totalmente. Entonces, el propósito de esta nueva oportunidad, ¿cuál es? Pues de recibir instrucciones de Dios. Recibir la oportunidad de parte de Dios para que las cosas entonces en tu vida tomen un curso correcto. Y entonces recibe la primera instrucción. Dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Este es un mandamiento que implica un cumplimiento hasta el día de hoy. Uno de los errores más graves que está cometiendo el hombre es impedir este mandamiento, impedir el cumplimiento de este mandamiento.
nosotros tendríamos que considerar eh, este mandamiento hasta nuestros días, con el propósito de que se cumpla el plan divino, porque todo esto implica un plan divino, un plan de Dios. Sin embargo, muchas personas hoy en día acaban con ese propósito, infringen, transgreden a propósito ese mandamiento, y una de esas formas es en que lo hacen es a través del aborto, o es a través de la decisión que están tomando muchos jóvenes hoy en día de no querer casarse, de no querer formar una familia, o peor aún, más enfermo de la mente, aquellas personas que deciden, pues sí, casarse, pero no tener hijos. O sea, el propósito fundamental entonces del matrimonio, del casarse, pues no existe, simple y sencillamente no se da. Hay una falta de coherencia en esa toma de decisiones. Pero quienes entendemos esto, tenemos esta visión correcta y este mandamiento, esta instrucción para cumplir, fructificar y llenar la tierra. Es decir, es un mandamiento que tú tengas la oportunidad en un momento dado, joven, de casarte y de tener hijos. Si es el caso que por circunstancias de tu vida, simple y sencillamente no puedes tener hijos, ya sea que tu esposa o tú mismo como varón seas infértil, por alguna circunstancia que desconozcas de forma natural, bueno, considera que hay un propósito también en eso. Considera que Dios no se equivoca en todo lo que hace. Y tu propósito continúa, tu propósito en este mundo continúa, de tal manera que tienes esa tarea, investigar, tener una comunión con Dios cada vez más constante, a fin de que te haga entender cuál es el propósito de tu vida en este mundo. Puede ser un propósito incluso mucho más importante, con mucha más responsabilidad. No, Dios no se equivoca en nada. Y dice el versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Hay que entender muy bien, o tratar de entender muy bien el contexto de cada expresión que está asentándose aquí por parte de Dios, porque va implicando un mandamiento, ¿ok? Y no significa que estemos contando los mandamientos, no es ese el propósito, realmente no tendría sentido, sino que tener conciencia de las palabras de Dios para entender lo que implica un mandamiento. Cuando el Señor dijo a Noé y a sus hijos, el temor y el miedo de Noé y de sus hijos estarían sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, significa que a partir de ese momento todo animal creado temería al hombre, porque habla del miedo, del temor que está sobre los animales. Y una de esas razones se encuentra relacionada con el hecho de que el hombre daría muerte a los animales para su sustento. Ahorita lo vamos a ver. Por eso dice la escritura que todos los animales le eran entregados al hombre en su mano. Esta expresión es otra expresión que tenemos que atender, hay que anotarla. Siempre que el Señor dice, y los entregaré en tu mano, es con el propósito de emitir un juicio o en su caso de dar muerte. Por ejemplo, cuando Israel iba a la... ¿Perdón? ¿Muerte o cuidado? Primordialmente es en ese sentido, en el sentido de cuando dice los he entregado en tu mano, es para eso, para cumplir el propósito de cumplir el juicio de Dios. Por ejemplo, cuando iban a la guerra, Israel, que mandamiento recibía por parte de Dios, acaba con toda esta población. Y dice, y no temas, aunque sean muchos, ¿por qué? Porque los he entregado en tu mano. Literal, dice, por ejemplo, Deuteronomio 3, versículo 3,
como ejemplo, dice, em, desde el versículo 2, Deuteronomio 3, 2, y dijo el Señor, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y el Señor Dios, nuestro Dios, entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, el gigante, ¿recuerdan? Y a todos sus pueblos, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Entonces la expresión es ¿en qué sentido? De cumplir un juicio ya emitido por Dios. Por ejemplo, otro caso que vemos es en Josué 11, versículo 8. Igual desde el versículo 10, 7, dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó el Señor en manos de Israel. Una vez más, el sentido es ese. Entonces el sentido que nosotros leemos aquí cuando dice el Señor, dice, el temor y el miedo de vosotros está sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Esto es con el propósito de que, esta instrucción es con el propósito de que se cumpla la instrucción que ya les acababa de decir. ¿Cuál era esa instrucción? Fructificad y multiplicaos. ¿Okay? Y dice, y a continuación confirma, dice versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí está la razón. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí hay que tener cuidado porque no podemos salirnos del contexto del mandamiento. El mandamiento es que el hombre puede comer carne, puede comer hierbas, legumbres, etcétera, como aquí lo está especificando, pero no, eso no implica que pueda comer serpientes o que pueda comer gato, perro, rata, etcétera. No podemos desviar el contexto porque estamos recibiendo instrucciones para una mejor vida. El propósito es aquí que nosotros entendamos a qué animales se está refiriendo que podía comer, ¿sí? El Señor. Y eso es bien importante considerarlo. Pero y esto viene también relacionado con el tema de no comer sangre. O sea, está relacionado. Por ejemplo, nosotros podemos leer en Levítico 7, acompáñenme Levítico 7, por favor. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Esto es un mandamiento que armoniza. Tenemos que armonizarlo con el mandamiento que acabamos de ver en Génesis. No está separado. Entonces, para que tú consideres qué animales debes de comer, tienes que irte y estudiar todo el capítulo 11 de Levítico, en donde el Señor dispone qué animales puedes comer y qué animales no son aptos para comer. Es decir, no solamente qué puedes comer y qué no puedes comer, sino que entiendas qué animales son alimento para el humano. ¿Por qué? Porque de comértelos puedes comer, pues puedes comértelos. De hecho, pues te lo comes y buen provecho. Pero no significa que sea alimento para ti. Aquí hay una gran diferencia. Lo que está haciendo Dios es emitir instrucciones, enseñándonos a alimentarnos. Es decir, esto es alimento para ti,
pero esto no es alimento para ti. Una res puede ser un alimento para ti, pero un cerdo no es alimento para ti. Aunque los dos son animales, aunque los dos son carne, una carne es benéfica para tu cuerpo, para ti, para tu salud, pero otra carne, otro tipo de carne no es alimento, no constituye alimento, de tal manera que si tú lo consumes, te vas a afectar en tu salud. Ese es el contexto más elemental en cómo debemos entender el mandamiento. Levítico 17, del 10 al 15. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque, aquí está, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto tiene que ver con el sistema sacrificial, por motivo por el cual en donde se esparcía sangre. Yom Kippur, por ejemplo, es un ejemplo muy claro que cumple el propósito de la sangre y razón por la cual prohibió determinantemente consumirla. Versículo 12, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre. ¿A quién está hablando? A Israel. No le está hablando a todas las naciones del mundo. Es decir, no significa que porque tú seas mexicano, colombiano, venezolano, no sea para ti ese mandamiento. No, aquí está hablando del Israel de Dios. Recordemos que para este entonces, cuando se da esta instrucción que estamos leyendo en Levítico, Israel, como nación original, ya había salido de Egipto. Y junto con Egipto, ¿quiénes salieron? Muchos extranjeros, personas de otras naciones que al salirse de Egipto decidieron adherirse a la nación del pacto. ¿En qué momento se confirma esta adhesión a la nación del pacto? Frente al Sinaí. En el momento en que todos los que estaban presentes dijeron, todo lo que diga el Señor, eso haremos. Y enseguida el Señor emitió las 10 declaraciones de donde provienen todos los mandamientos de la Torah. Entonces, hoy es lo mismo. Hoy no importa de dónde seas, en el momento que haces un pacto con el Eterno, con Dios, con el Dios de Israel, en ese momento todas estas leyes son para ti. Así es de que no importa de dónde seas. El Israel de hoy, el Israel de Dios hoy en día, está disperso en todas las naciones del mundo. Por esa razón, cuando venga Yeshua en su segunda ocasión, mandará a sus ángeles por nosotros para reunirnos con Él. De donde estemos, no importa de dónde estemos. Ese fue el trabajo del apóstol Pablo, que hoy continúa cumpliendo este propósito. El compromiso de ¿qué? De que a través de sus enseñanzas del apóstol Pablo, no las enseñanzas de un rabino, porque dejó de ser un rabino. Muchos todavía hacen artículos y lo describen como el rabino. No, él dejó ese título. Él mismo lo dijo, todo lo que tengo, todo lo que hice o lo que yo soy, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque entendió que el propósito divino que Pablo tuvo a partir de que fue llamado por Yeshua iba a rebasar todas esas cosas. Y incluso iba a rebasar el tiempo en el cual el apóstol Pablo estuvo enseñando. ¿Por qué? Porque tendría que cumplirse la profecía de Yeshua cuando le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que llevar mi nombre, es decir, tiene que llevar mis enseñanzas, mi instrucción, mi doctrina, en presencia de ¿qué? De reyes y de naciones, ambos, o sea, de gentiles, ambos de los hijos de Israel. Ambos de los hijos de Israel. Está hablando de una nación que ya estaba dispersa para ese entonces. Así es de que dice, por tanto, he dicho a los hijos de Israel.
Por eso este preámbulo. ¿Por qué? Porque no importa que tú leas esto, te implica a ti si el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, es tu Dios. ¿Sí? Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Es más, puede ser que incluso no hayas hecho pacto con el Eterno. Puede ser que entre tu familia haya gente que sí y tú no, todavía. Lo estás pensando. Bueno, permaneces como extranjero entonces aún. Sin embargo, también para ti es este mandamiento. Así es de que hay que considerar hasta toda la magnitud de la fuerza que lleva un mandamiento de Dios. Dice versículo 13, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, ok, aquí estamos confirmando que ¿qué? Que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Ok, aquí está muy claro cómo es que no es cualquier animal. Cualquier animal o ave que sea de comer, derramará su sangre sobre la tierra y la cubrirá con la tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Y esto tiene toda la lógica y todo el aspecto médico posible. ¿Por qué? Porque una persona en el momento que empieza a perder sangre, por un accidente, una cortada, etcétera, empieza a perder vida. Llega un momento en que si la persona llega a perder tanta sangre, ya no la pueden recuperar. Puede ser que ya no la recuperen por más que le hagan transfusiones. Si fue demasiada la sangre que perdió, ya no la pueden recuperar. Porque se le fue la vida. Literalmente, la vida en la sangre está. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante este aspecto. No comer sangre. Dice, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en la sangre es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, será considerado que no es parte de Israel. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y continúa todo el capítulo con esta serie de instrucciones relacionadas con la sangre. ¿Sí? En relación que existe entre la relación que existe entre la prohibición de Dios, y esto es bien importante, por eso estoy abordando un poquito más en este tema, porque es fundamental. Es fundamental. Recordemos cómo es que, de dónde viene Noé. Noé fue apartado de una generación que estaba ya pervertida, pero esta perversión viene de una mezcla, ¿sí?, de seres angelicales con humanos, de tal suerte que ustedes pueden imaginarse que la sangre, tal cual, la sangre de esas personas ya estaba pervertida, ya estaba adulterada. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos también que dice la escritura que Noé fue encontrado perfecto en sus generaciones, también analizamos ese tema. La palabra perfecto en sus generaciones implicaba esto, que no venía de una alteración genética y fue apartado. Y es la razón por la cual dice que caminó con Dios, porque por esa razón, precisamente porque era un hombre que tenía una constante comunicación con el Eterno, y esa constante comunicación que permitió que Dios le revelara su conocimiento a Noé. Y en base a ese conocimiento comenzó a instruir a sus hijos. Y en base a ese conocimiento que recibieron sus hijos y sus esposas, las esposas de sus hijos y su esposa de Noé, fueron preservados. Lo mismo sucede hoy en día. Entonces este tema de la sangre es fundamental. Ahora, ¿qué relación tiene este mandamiento con todo aquel que viene a la fe de Yeshua? Esto es fundamental que tú lo entiendas. ¿Qué relación tiene
¿Cómo nosotros deberíamos entenderlo? Es muy fácil, vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 tiene que ver con un acontecimiento en el que se habla de este mandamiento una vez más y se confirma cómo es que para aquellos que realmente quieren adherirse a la nación del pacto y ser parte recibir la fe de Yeshua, tenían que cumplir ciertos mandamientos como requisito indispensable. Dice Hechos 15, desde el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí la palabra rito tiene que ver con la palabra griega etsos, que literalmente significa hábito o ley. Es decir, no por el hecho de que ustedes lean rito, tiene que ver con un aspecto religioso. No, la traducción así lo pone, pero estamos hablando de la ley. Así es de que no confundamos. ¿Ok? Dice, voy a parafrasear para entenderlo así. Si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Tal cual. Aquí el contexto tiene que, esta discusión que vamos a empezar a ver, que se da, es en el sentido de que aún había personas, como hoy en día, que animan a las personas, a sus familias, a sus esposos, a sus hijos, a los parientes, a los amigos, a que se circunciden, cuando no debería de ser de esa manera. Es exactamente lo mismo. No significa, esto no tiene que ver con la ley alágica que existía, con todo el aspecto ritual y mandamientos y para continuar sobre ese camino. Puede ser que sí, pero más bien tiene que ver con un aspecto de prioridad. ¿Por qué? Porque para este entonces los discípulos de Yeshua ya habían comprendido perfectamente que la circuncisión del corazón era la primera circuncisión, la primera causa de conversión real, fidedigna, en espíritu y en verdad, que debía recibir todo varón, ¿sí? Toda mujer también. Pero de tal manera que esta misma conversión que iba a ser el Espíritu de Dios de forma sobrenatural, iba a generar en consecuencia la obediencia automática, es decir, la circuncisión en la carne. O sea, una era ya consecuencia automática de la otra, pero la más importante la estaban dejando de lado cuando estaban instruyendo a la gente a que fueran y se circuncidaran y dijeran: si no te circuncidas, o sea, en la carne no vas a ser salvo. Les estaba faltando lo más importante. Vamos a ver cómo se da esta discusión. Dice: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, conforme a la ley de Moisés no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Ok? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Ahí está. ¿Qué está hablando? De una conversión. No están hablando específicamente de la circuncisión, sino de la conversión real, fidedigna. Dice: y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, y aquí viene lo importante, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya te diste cuenta, aquí ya no habla del rito. O sea, están hablando de lo mismo.
No tiene nada que ver que por el hecho de que si eran circuncidados, bajo el rito de Moisés, como decían en un principio, pues entonces tenía que ver con que iban a seguir entonces ya toda la ley alágica. Pues si estaban viniendo a la fe de Yeshua, la ley alágica ya estaba desde antes de Yeshua. No. Estos, ¿y de quién está hablando? De fariseos que habían creído. ¿En quién? Pues en el Mesías, en Yeshua. Entonces, pero a estos, ¿qué tenían en contra? Y es algo que nos sucede a todo el mundo. Cualquier persona que trae esquemas religiosos, le cuesta mucho trabajo. Le cuesta mucho trabajo como que entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento y esas estructuras religiosas que traen o traíamos, pues ya sí te impide como que recibir las cosas de forma más natural. Como que quieres encuadrarlo en lo que ya crees, en la doctrina que ya traes. Y muchas personas por eso dicen, es que tengo que quitarme todo lo que ya traigo porque me está costando mucho trabajo entender esto. Sí, es normal. Y el mejor consejo es eso. O sea, quitémonos de estructuras, quitémonos de enseñanzas erróneas, equivocadas que traemos. Y vamos a lo más simple. Yo les estoy leyendo la escritura, no es mi interpretación. Aquí está la escritura y si les estoy confirmando que la palabra rito tiene que ver con ley. Y aquí estos mismos fariseos lo están confirmando, no es otra cosa. Es la ley. Dice, por alguna secta de los fariseos, porque algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Estaba en algo equivocado? No, estaba en lo correcto, solamente que se estaban olvidando de lo más importante, la conversión del corazón, la circuncisión del corazón. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Ok? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Claro. ¿Por qué? Porque él recibió las llaves para abrir el reino de los cielos, es decir, a Cornelio y a todos los que estaban con él. Hechos capítulo 10, ¿sí? Dice lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Quiénes ellos? Aquellos que estaban con Cornelio, eran gentiles y no se habían circuncidado. ¿De qué está hablando? De la circuncisión del corazón. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz, sobre acá, como un peso, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué está hablando de un yugo que no habían podido llevar? Porque a final de cuentas, Yeshua tuvo que venir a enseñar la correcta interpretación de la ley. Dice versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos. Y ya estudiamos el concepto de gracia. ¿Por qué? ¿Qué significa gracia? La palabra gracia en griego es la palabra charis, que significa literalmente una influencia divina sobre el corazón, ¿sí? Y su reflejo en la vida. Literalmente ustedes pueden leer su diccionario Strong y eso es lo que dice literalmente, lo que debes de entender por gracia. Un regalo, pero es un regalo sobrenatural que te da Dios para comenzar a hacer cosas, pero porque ya en el corazón ya lo tienes, ya te lo entregó en el corazón y tú haces entonces en consecuencia. Lo mismo que pasa con la circuncisión en la carne, ya es una consecuencia de, ¿ok? Por eso Pedro está hablando de esto, este acontecimiento fundamental, sensacional, extraordinario, que le ocurrió con Cornelio. Hechos capítulo 10. Cuando llegó ya estaba lleno de gente y Pedro no entendía, hasta entonces entendió, dijo, ¿qué fue lo que fueron las palabras de Pedro?
Ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque estos ya estaban convertidos y llegó el momento en que empezaron a hablar en lenguas y dice, ¿qué impide que estos sean bautizados? Y no estaban circuncidados, no eran gente que estuvieran en esta circunstancia. Por esa razón, Pedro lo está citando, porque es fundamental entender perfectamente este asunto. Ahora, muchas personas no van a entender conceptos que quizás tú y yo ya entendemos, pero no los obligues, tampoco los juzgues. Esto es obra espiritual, es obra de Dios. Por eso nadie puede jactarse, nadie convierte a nadie, solamente es Él. Dice versículo 11, una vez más, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos sobre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, recordemos que Jacobo era el líder de la congregación de los seguidores de Yeshua en aquel entonces. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón es Pedro, ¿sí? Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Vean qué importante es esto. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, y dice Jacobo, por lo cual yo juzgo, que no se inquiete, que no se estorbe, que no se les impida a los gentiles que se conviertan a Dios. No está hablando de la circuncisión aún, sino que se les escriba que se aparten. Y aquí está este mandamiento específico, sí. Por eso es tan fundamental y por eso lo estoy citando. Por eso es fundamental que entendamos el aspecto de la sangre, porque se encuentra relacionado con aspectos muy importantes. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, primer mandamiento, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, y aquí viene lo más importante, y no eran los únicos, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, es decir, la ley. La ley la van a entender, sí la van a entender, pero ya viene después. Eso no es lo que te salva. Lo que te salva es Yeshua, entender la cruz, porque es lo que te convierte. Y una vez que ya estás convertido, entonces eres salvo, pero hasta entonces, por Él. Y entonces lo que hace la ley es que te permite continuar preservando esa salvación que ya recibiste, purificándote, siendo mejor persona, etcétera, porque la Torah tiene ese propósito, hacerte una mejor persona. Eso es todo. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Lo que estamos haciendo hoy. Estamos leyendo Génesis, estamos leyendo mandamientos de Dios. De tal suerte que yo no te puedo obligar a que no comas carne si aún todavía te gusta la moronga. Bueno, pero en algún momento yo estoy confiando en que el Espíritu de Dios va a hacer la obra en ti. Yo no tengo que afanarme, pero tampoco tengo por qué obligarte o presionarte o estar sobre ti. No, eso es impropio, es una falta de respeto hacia la persona. ¿Sí? Y tenemos que tener, incluso es todavía no entender cuál es tu función. Tu función no es convertir a nadie, tu función es simplemente hacer esto, compartir la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahorita. Es muy simple y es muy importante. Bueno, hasta ahí el capítulo de Hechos. Entonces esa es la relación muy importante que nosotros tenemos. Por esa razón,
eh, la circuncisión está muy ligada con el aspecto de la sangre. ¿Por qué? Porque la circuncisión que implica la circuncisión en la carne ya implica un derramamiento de sangre también, que es otro aspecto que podríamos ver, pero ya en su tema ya específico, para no desviarnos mucho. Entonces, versículo 4 de Génesis 9 dice, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Aquí es un mandamiento literal y muy fundamental. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Y está hablando de comer, ¿eh? Está hablando de comer, pero también implica dar muerte a ciertas a las personas, o incluso animales. Pero aquí viene lo importante, entender en qué sentido. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué fue lo que pasó con Caín y Abel? Las palabras del Señor con relación a que le dijo a Caín, la sangre de tu hermano Abel desde la tierra me llama, está clamando. Exactamente, entonces ese es el contexto del reclamo y de la advertencia. Versículo 6, y que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Cuando Dios dijo que demandará de mano de todo animal, demandará la sangre y de todo hombre, la pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿qué pasa entonces en el caso de que la propia Torah, hay mandamientos en la Torah que implican la muerte de personas? ¿Sí? Como el que comete adulterio, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, esto tiene que ver con una justificación. Es decir, en qué casos está justificado y en qué casos no. ¿O en qué casos estuvo justificado y en qué casos no? Esto lo vemos muy claro con la enseñanza del maestro. Juan, capítulo 8, por favor, acompáñenme. Juan, capítulo 8, versículo 2. Dice, desde el versículo 2, vamos a leer, dice, y por la mañana volvió al templo, hablando de Yeshua, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Ok? Es decir, la Torah está previendo la muerte para el adúltero. Solamente que aquí dice apedrear a tales mujeres. No, era al adúltero, ya sea hombre o mujer. ¿Sí? Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran, le estaban insistiendo, no le respondía y estaban insistiendo en este tema, en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, Yeshua no abolió la ley. Yeshua no dijo, ya no van a cumplir la ley de Adán Moisés. No. Lo que dijo Yeshua es: si tienes la justicia que implique emitir un juicio de muerte, cúmplela. Entonces, la enseñanza del maestro es que la ley a la ley le vino a dar un nivel más alto de cumplimiento, más sublime. La ley es espiritual. O sea, la ley dada a Moisés, la ley escrita, es espiritual. ¿En qué sentido?
en este sentido, en el sentido de que tienes que ser sin pecado para llevar a cometer un juicio, a cumplir un mandamiento que emite un juicio de muerte. ¿Ok? Entonces les dijo, adelante, cumplan la Torah. Lo que les está diciendo el Señor es, pues cumplan la Torah, pero cúmplanla correctamente. ¿Por qué? Si eres libre de pecado, ¿por qué dijo estas palabras Yeshua? ¿Qué es lo que trae el pecado? ¿Cuál es la causa del pecado? Muerte. La causa del pecado es muerte. Pero por cuanto ellos eran pecadores, estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cómo un muerto en delitos y pecados iba a dar muerte a otra que estaba muerta en delitos y pecados? O sea, no tiene sentido en la lógica, bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva del maestro. Entonces, fíjense lo que sucedió. Él dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua, y la mujer estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es decir, ya no cometas aquello que te causa la muerte, que te mantiene en la muerte. O sea, la misericordia, ahí está la misericordia de Dios una vez más. De la misma manera en que la recibió Noé una vez más, el Señor dice, ni yo te condeno. Pero la oportunidad que te estoy dando es con la condición de que no peques más. Porque de otra manera vas a permanecer en la muerte, vas a permanecer en tus delitos y pecados. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que entender el mandamiento, los mandamientos que estamos recibiendo, ¿sí?, por parte del Señor a través de Moisés. Dice otra vez del versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí? Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto una vez más. Es el segundo pacto que hace con Noé. ¿Por qué? Porque el primero lo hizo en el momento en que le emitió la revelación del arca y el juicio que vendría. Pero hizo un pacto con Noé. Aquí está el segundo. Pero este pacto que hace con Noé no solamente implica a Noé, sino que implica a toda la humanidad. Dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré yo más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí está en qué consistiría el pacto. Este pacto que hizo con Noé y con toda la humanidad del Señor. No destruir toda carne una vez más con aguas del diluvio. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Esto es bien importante, perpetuos. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra perpetuos? Es una palabra hebrea
que la palabra olam es la palabra olam, que implica eternidad. Totalmente, eternidad, sempiterno, algo que es preservado para siempre. Mi arco he puesto, y vamos a ver por qué tiene el arco iris el aspecto de perpetuo, de eterno. El aspecto de eternidad del arco iris está muy relacionado con el trono de Dios. Dice el versículo 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Haz de cuenta que le está diciendo el Señor: vas a ver nubes, porque es necesario que llueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no está la raquia, ya no está este velo que mantenía a la tierra como un invernadero enorme, sino que ahora tiene que haber hierba, tiene que haber vida, tiene que haber lluvia, pero no te preocupes, no temas, porque vas a ver mi arco. Y eso te va a hacer recordar la promesa que yo le estoy dando a la humanidad. Entonces es importante, es hermoso esto. Dice: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío. ¿Se acuerdan de la palabra que ya estudiamos en capítulos anteriores acerca de la palabra, cuando dice el Señor, me acordaré, que tiene que ver con como una señal? Aquí está confirmado una vez más. Ya una señal establecida, que es el pacto. Dice: el pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda la carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, de toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El pacto que Dios hizo con Noé y con la humanidad es el establecimiento del arco iris en las nubes. El arco entre las nubes tiene que ver con visiones que los profetas vieron. ¿Dónde creen? En el trono de Dios. Ezequiel 1:28 dice, desde el 27, voy a leer el 27 y 28, dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes. El día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, del Señor. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Juan vio el arco iris en Apocalipsis capítulo 4, en el aspecto de la adoración celestial. Versículos 2 y 3, Apocalipsis 4, 2 y 3 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a esmeralda. Imagínense esta visión. Apocalipsis 10, versículo 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y sobre su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, etc. O sea, visiones extraordinarias de los profetas, en donde ellos mismos ven una vez más el arco iris. Es decir, el arco iris, tú te puedes dar una idea entonces que el arco iris viene a ser una parte fundamental del trono de Dios. Lo que nosotros vemos cuando llueve
y hay sol, y por el efecto químico o físico de la luz, vemos reflejado el arco iris en el cielo. Para nosotros, para ti y para mí, es el recordatorio de la promesa fiel de Dios. ¿Por qué? Porque el arco iris es una representación del trono de Dios. Imagínate lo hermoso que representa todo esto. Versículo 18 de Génesis 9 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. O Jafet. Y Cam es el padre de Canaán y hace referencia específica a Cam, por lo que vamos a leer a continuación. Dice: estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Esto significa que de estos tres hijos descienden todas las razas. Esto es importante entenderlo y también hacer algunas aclaraciones que ahorita vamos a hacer. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Se dan cuenta cómo es que una vez más se repite el ciclo? ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Adán, ¿qué fue lo que sucedió? ¿A qué se dedicó? A labrar la tierra. Y después, ¿qué fue lo que sucedió con Caín? Caín, ¿a qué se dedicó? A labrar la tierra. Y Noé vemos que está labrando la tierra. Es un trabajo fundamental de obtener el fruto de la tierra. O sea, eso es muy importante. Y plantó una viña. ¿Ok? Y bebió el vino y se embriagó. Aquí vemos que sucede algo que nosotros pudiéramos considerar que quizás no debe haber sucedido en un hombre que conocía a Dios, que tenía comunión con Dios. Sin embargo, vemos que se embriagó. Hay muchas explicaciones, una de ellas tiene que ver con el aspecto del ambiente, de la atmósfera, que cambió por después del diluvio cambia la atmósfera y entonces el efecto de la uva, del vino, pues causa algo diferente en el hombre y esa es la razón por la cual se embriagó. Pero eso es una justificación. Realmente la escritura no habla de ese tema. El asunto es que Noé se embriagó, bebió y se embriagó. Pudiera ser que esto quizás fue algo indebido que le sucedió a Noé y que trae como consecuencia ¿qué? La desnudez. Lo mismo que sucedió con Adán, una vez más, de manera analógica. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué causa se dio cuenta que estaba desnudo Adán? Por el pecado. Por haber pecado. Peca y enseguida lo que sucede es que se da cuenta que estaba desnudo. Lo que pasa con Noé es que se embriaga y la consecuencia posterior es que queda desnudo. Él, que estaba dormido, dice la escritura simplemente que estaba dormido, pero estaba desnudo. Dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, una vez más se menciona a Canaán. Y padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Si ustedes se dan cuenta, no da mayor explicación del texto. Hay mucha especulación en relación a este tema. Y esto es lo que no debemos hacer. Porque por alguna razón no está escrito, no está especificado. Cuando la Biblia dice que Cam vio la desnudez de su padre, en el hebreo hay una implicación negativa. Cuando dice que vio la expresión de su padre, perdón, la desnudez de su padre. Por ejemplo, la misma palabra, porque la palabra vio en el hebreo es la palabra ra'a, que tiene varios significados, ¿sí? Incluso puede ser examinar, puede ser atender o aprobar, gustar incluso. El caso es que en el contexto tendríamos nosotros que considerar que quizás no fue el correcto la forma en cómo miró. ¿Por qué? Porque dice que lo vio algo muy diferente a lo que sucedió con los hermanos de Cam.
Es decir, vamos a ver cómo es que cuando se enteraron Sam y Jafet, lo que hicieron ellos, es que caminaron hacia atrás con todo el propósito de no ver la desnudez de su padre. Es decir, ellos sabían de antemano, tenían algo ya en su conciencia, como mandamiento natural, respetar, ¿sí? Respetar ese aspecto íntimo de su padre. Lo que no sucedió con Cam, porque dice que vio la desnudez de su padre. Y cuando dice vio la desnudez de su padre, en la misma expresión podemos ver que no hubo ningún problema. O sea, simple y sencillamente no hizo nada al respecto. Ok, pudo haberlo visto y a lo mejor haberlo cubierto de inmediato, pero no, simplemente va con sus hermanos y les dice esto. Hay muchas especulaciones que se hacen con relación a este tema y cosas y comentarios incluso grotescos. ¿Por qué grotescos? Porque hay comentarios que incluso comentarios judíos en donde comienzan a elucubrar y dicen que desde pudo haber sucedido que abusó Cam sexualmente de su padre, hasta el hecho de que tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé, o sea, con su madre, imagínense. O sea, son aspectos muy grotescos y muy delicados como para atreverse a especular, sobre todo en ese sentido, cuando la escritura no lo menciona. Y una de las razones por las cuales la gente se atreve a especular e ir muy lejos, yo considero que es demasiado ir lejos y especular demasiado, es porque no se explica la razón, no se explica de manera así muy clara en el texto el hecho de que en lugar de que Noé emitiera una maldición en contra de Cam, lo haya hecho en contra del hijo de Cam. Cuando lo vio fue Cam, o sea, el hijo, no el nieto. Y la maldición que emite Noé es en contra del nieto. Pero bueno, dice aquí, dice versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Okay? Ellos, a diferencia, reflejaban mucho respeto. Dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Ok? Está maldiciendo al nieto. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en sus tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es decir, la maldición implicaría que Canaán, toda la descendencia del nieto de Canaán, del hijo de Cam, serían siervos o esclavos de Israel, posteriormente hablando, es decir, de los descendientes de Sem y de Jafet. ¿Ok? Cam vio la desnudez de su padre, pero en lugar de mostrar el respeto apropiado a Noé, realmente lo que sucedió fue que simplemente lo vio y no hizo nada. Eso nos queda claro, ¿sí? Cuando el asunto aquí es que cuando despertó Noé, no maldijo a Cam, sino a Canaán. Y acto seguido, cuando bendijo a Sem,
incluye también la bendición a Jafet, pero no dijo nada de Cam, nada absolutamente, tan solo mencionó a Canaán, al hijo, que era maldito y profetizó. Entonces ahí emitió una profecía Noé, y dijo que Canaán llegaría a ser esclavo de Sem y Jafet. Es posible que Canaán mismo hubiera estado implicado directamente en el incidente de su padre, es decir, simplemente haber visto también, no haber hecho nada, pero es una especulación más. No, no es correcto, como yo les comentaba, estar especulando en ese sentido. La maldición se cumplió en parte cuando los israelitas, esta profecía se cumple cuando los israelitas tuvieron como esclavos a los cananeos, a los que no eliminó una vez que entró a Canaán. Nosotros lo podemos ver en capítulo 9 de Josué, se los dejo de tarea. Pueden leerlo todo, cómo es que los que vivían en Canaán fueron con los de Israel, y ellos mismos, con tal de que no fueran exterminados, les dijeron: nosotros somos tus siervos, y les engañaron diciendo que venían de muy lejos, etcétera. Utilizaron maquinaciones, pero que a final de cuentas no eran verdad, y lo que sucedió fue que les perdonaron la vida, no los mataron, pero con la condición de que fueran esclavos de ellos. Entonces, la profecía de Noé se cumple, tiene un cumplimiento, tal cual la maldición. Así es de que el consejo es que no cometamos el error de especular en la escritura. Cuando se trate de la escritura, tengamos mucho cuidado, porque de la especulación, de una especulación a otra, al rato se forma una afirmación y en consecuencia pues una doctrina falsa, porque una doctrina que nace de una especulación pues, no tiene sustento, ¿sí? Es como una hipótesis que permanece como hipótesis y jamás llega a la verdad. Simple y sencillamente no debería de ser. Ok. Entonces, bueno, ya para concluir, versículo 28 dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Es decir, tuvo una vida, a pesar de todo, a pesar de que pudiera considerarse, no lo damos por hecho, pero a pesar de que pudiéramos pensar de que estuvo mal que se haya embriagado Noé, pudiéramos considerar entonces que el Señor le permitió tener una vida llena de años, 950 años. ¿Ok? Otra de las cosas que se especulan con relación a lo que supuestamente hizo Cam con su padre es que lo castró. O sea, llega tanta la fantasía que se hacen muchas ideas y hay muchas supuestas hipótesis que nunca llegaron a la verdad y no tienen forma de confirmar, de manera que no tendríamos que nosotros hacer eso. La enseñanza, perdón, el consejo que nosotros pudiéramos compartir con ustedes es que tengamos contentamiento con lo que el Señor nos permita conocer a través de su escritura, a través de su palabra escrita, y en base a eso, sí, profundizar, se vale profundizar, pero sobre lo que tenemos escrito. ¿Okay? Señor, gracias por este tiempo de estudio, por este estudio que nos has regalado, por esta enseñanza, por este tiempo de alimento que nos has permitido compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar en familia, de guardar tu día de reposo. Permítenos continuar disfrutando de este día, Señor. Permite que nosotros tengamos la oportunidad de
la misma oportunidad que tuvo Noé, Señor. Y que muchos que aún no te conocen, te conozcan y que tengan la oportunidad de saber que a través de ti tienen salvación, que tienen la oportunidad de cambiar sus vidas para una vida nueva, para tener una nueva oportunidad. Entendiendo que la forma en que tomaron sus decisiones les llevó a cometer errores y que quizás están viviendo un diluvio hoy en día. Sé tú esa barca de salvación para sus vidas y permíteles llegar a tierra firme, a tierra seca, con una nueva oportunidad, con la conciencia de recibir el mejor consejo de tu mano, el mejor consejo a través de tu palabra, para tener una vida plena, una vida ordenada, una vida gozosa, no con los fundamentos y los principios de este mundo, sino con los fundamentos y los principios de tu Torah, de tu ley que es espiritual y que es para preservación de vida eterna, Señor, y la vida eterna que ya recibimos a través de la cruz. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ok, amigos, los que nos acompañan en Facebook, les invitamos para que nos acompañen a Telegram y a Zoom, en la aplicación de Zoom. Ahorita vamos a publicar el link en donde vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas con la participación de varios estudiantes que seguramente será de mucha bendición para muchos también. ¿Okay? Muchas gracias y nos vemos por allá.